Qué interesante esa película. ¿Dónde estará el profe? Valeria, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás viendo una película? ¿Esa es canchita? A ver. Está muy rico, muy rico. Profe, no me diga que se olvidó que hoy íbamos a ver el tema de las unidades químicas de masa. No, Valeria, no me he olvidado. ¿Cómo crees, por favor? Ajá. Pero, ¿qué tienen que ver las unidades químicas de masa con la película de los Cuatro Fantásticos? Ay, profe, yo sé que no tiene nada que ver, pero es que uno de los personajes de la película me hizo recordar al mol, la unidad con la que se mide la sustancia. Ah, ya sé de quién se trata. ¿No te estarás refiriendo a la mole? ¡Ja, ja, ja! Lo sospeché desde un principio. Bueno, sí, profe, pero ahora creo que tengo que dejar esta canchita para empezar el programa. No, Valeria, no va a ser necesario. Mira, yo me puedo sacrificar por el bien del programa y acabarme toda esta canchita. Ay, lo que callamos los profesores de química. Bueno, profe, entonces, ¿jalamos el video? Excelente, vamos. Chicos, primero recordemos que en toda reacción química intervienen partículas muy pequeñas, como los átomos y las moléculas. Entonces, si queremos calcular o pesar tales partículas, debemos contar con ciertas unidades de medida, llamadas unidades químicas de masa, siendo las principales el peso atómico, el átomo gramo, la molécula gramo, el mol y el peso molecular. El peso atómico de un elemento es directamente proporcional al peso real de un átomo y se calcula según la abundancia relativa de los isótopos de un elemento. Este concepto también se conoce como masa atómica relativa y se define a partir de la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Y por qué el carbono 12? Porque de los dos isótopos estables que tiene el carbono 12, yo soy el más abundante en el mundo y eso me convierte en un elemento clave de la química orgánica. El isótopo de carbono 12 también es conocido como el átomo patrón. Asimismo, todo peso atómico está expresado en unidades de masa atómica, UMA. Ahora, la unidad química de masa conocida como átomo gramo es la misma que la anterior, pero expresada en gramos. Por ejemplo, un átomo gramo de oxígeno pesa 16 gramos. 2 átomos gramo de azufre pesan 64 gramos. Mientras que 3 átomos gramo pesan 48 gramos. 16 por 3. Y así sucesivamente. Pero eso no es todo. A través de la molécula gramo podemos calcular el peso molecular de una sustancia, elemento o compuesto expresado en gramos. Sin embargo, existe el mol, una unidad que mide la cantidad de partículas, también conocida como número de Avogadro. En otras palabras, el mol es el peso de una sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas. Su representación es la siguiente. Un mol es igual a un número de Avogadro y este es igual a 6023 por 10 elevado a la potencia 23. Gracias por su participación, señor Avogadro. Como usted denunció en su hipótesis en 1811, el número de Avogadro es el número de átomos o moléculas que existen en un mol de un elemento o compuesto. Además, nos da la posibilidad de poder establecer conversiones entre gramos y unidades de masa atómica. Profe, mire este experimento. Hay que hacerlo, profesor. ¡Wow! Se ve interesante, Valeria, pero ¿tiene que ver con el tema? Creo que no, ¿ah? No, profe, no tiene que ver con el tema, pero es que un fan lo ha pedido por las redes sociales y pues hay que complacerlo, ¿cierto? Ah, pues así pues sí, Valeria, así pues sí. Entonces vamos a poner en pausa nuestro tema de unidades químicas de masa para realizar ese experimento, ¿ok? Ojo, todo sea por nuestro público allá en casa. Pero, ¿cuál haremos? Ay, profe, el que le mostré, pues. Ah, ese. Perfecto, entonces manos al experimento. Muy bien, Valeria, ¿qué te parece si nos dices qué tipo de experimento vamos a realizar el día de hoy? Profe, yo creo que mejor muestro todo lo que vamos a utilizar y así los chicos adivinan de qué se trata. Muy buena idea, dale las pistas. Tenemos primero agua oxigenada de 110 volúmenes. Y por acá el yoduro de potasio. Diluido en agua. Después tenemos detergente o jabón líquido. Colorante, eso sí, pueden elegir el color que deseen. Y por último, el matraz.
donde la mezcla va a ocurrir. Ajá, eso sí, muchachos. Es muy recomendable que cuenten con la autorización y supervisión de un adulto. Como vamos a utilizar agua oxigenada de más de 100 volúmenes, lo cual puede ser algo irritante, es recomendable utilizar guantes y lentes. A ver, profe. Seguridad ante todo, como siempre. Y está. Primero, echamos el agua oxigenada, 55 mililitros. Creo que ahí sí son 55 mililitros. Suficiente. Sí. Después añadimos el detergente o jabón líquido. Muy bien. ¿Ahí está bien? Sí. Después añadimos gotas de colorante. ¿Cuántas gotitas le echamos, profe? Échale 4 por las paredes también. Y mientras eches el colorante, chicos, ustedes a esas alturas ya saben el nombre del experimento, ¿cierto? La pasta dental para elefantes. Bueno, pasta dental propiamente dicha tampoco es, pero se le parece. Vamos, va a ser muy divertido de ver. ¿Así está bien, profe? ¿O más gotas? Colócalas por las paredes. Pegado aquí. Sí, pegado ahí. En otro lado, así, miren. Aquí, listo. Mezclamos bien. Y ahora, por último, agregaremos yoduro de potasio diluido en agua. Pero para asegurarnos de no hacer un desastre aquí, utilizaremos un recipiente. Muy bien, Valeria, con cuidado. Voy a agregar un poco de yoduro de potasio. A ver qué sale. Ahora viene lo mejor. ¡Oh! ¡Wow, profe! ¡Qué chévere! Parece Una torta de lúcuma gaseosa. o pasta dental de lúcuma. ¡Wow! Se va a desbordar. ¡Increíble! ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? La reacción entre el agua oxigenada, el yoduro de potasio y el detergente líquido ha hecho que el oxígeno se desprenda de la molécula de agua oxigenada. Esa liberación de oxígeno produce que ocupe mucho espacio, como esto. Y si se preguntan de dónde sale tanta espuma, les cuento que la mayoría de oxígeno liberado se queda atrapado en las burbujas, formando una espuma caliente. Eso se trata de una reacción exotérmica. Exacto, Valeria. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con el tema de las unidades químicas de masa? Perfecto, profe. Pero creo que antes mejor le recordamos a los chicos que nos pueden escribir por las redes sociales qué experimento les gustaría que hagamos. Ahora sí, vamos con el tema. ¿Qué química? Valeria, ¿qué haces tarareando esa canción? Por favor, ya actualízate. Ay, profe, esa canción se ha vuelto un hit en mi salón. Es súper pegajosa. Eso es cierto, a mí también se me está pegando. Química, química. Ah. Ya, profe. Ahora sí, continuemos con el tema de hoy, las unidades químicas de masa. Para eso viene, Valeria. Ayúdame por favor a traer ese video. Retomando el tema de las unidades químicas de masa, no debemos dejar de lado que el peso molecular es el peso de una mol de moléculas. En este caso, entiéndase por mol 6,023 por 10 a la 23, que es igual a la suma de los pesos atómicos de los elementos que conforman una molécula. Por ejemplo, el peso molecular del oxígeno es igual a 32 UMA, porque el peso atómico del oxígeno es 16 UMA, y la molécula es diatómica. Asimismo, el peso molecular nos ayuda a determinar las fórmulas moleculares. Pero antes de precisar la fórmula molecular, se debe obtener el peso molecular o masa molecular, que como usted bien dijo, es el resultado de la suma de los pesos individuales. También se representa por UMA. ¿Todavía no te quedó claro? No te preocupes, porque a continuación hallaremos el peso molecular de la glucosa, C6H12O6, reemplazando en el siguiente cuadro. Número 1. En el compuesto, el carbono posee 6 átomos y su peso atómico es 12,
Por ende, al multiplicar 6 por 12 obtenemos 72 UMA como peso atómico del elemento. Número 2. En el compuesto, el hidrógeno posee 12 átomos y su peso atómico es 12. Por ende, al multiplicar 12 por 1 obtenemos 12 UMA como peso atómico del hidrógeno. Por último, en el compuesto, el oxígeno posee 6 átomos y su peso atómico es 16. Por ende, al multiplicar 6 por 16, obtenemos 96 UMA como peso atómico del oxígeno. Entonces, para hallar el peso molecular de la glucosa, debemos sumar todos los pesos atómicos, obteniendo 180 UMA como peso molecular de la glucosa. Y ojo, tanto 72, 12 y 96 se deben tomar como cantidades parciales para obtener el peso molecular. O sea, no son el total. Muy bien, Valeria. Ahora, si te preguntan, ¿para qué hallamos el peso molecular de la glucosa? Es sencillo, porque una vez que hallamos el peso molecular de la glucosa, vamos a demostrar cómo conseguimos la fórmula molecular de la glucosa a raíz de la siguiente fórmula empírica. ¿Y qué es una fórmula empírica? Pues, es una expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Ahora sí. Paso 1. Hallar la masa molecular de la fórmula empírica. El carbono es igual a 12 por 1 igual 12. El hidrógeno es igual a 1 por 2 igual 2. Y por último, el oxígeno es igual a 16 por 1 igual 16. Paso 2. La masa molecular que nos dan es 180 UMAs. Entonces dividimos este peso molecular por el peso molecular de la fórmula empírica, para obtener la proporción que multiplicará a cada uno de los subíndices. 180 UMA entre 30 UMA es igual a 6 UMA. Paso 3. Operamos con este número y obtenemos lo siguiente. Ahora sí, profe, más claro que el agua, imposible. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Y estás lista para el Kimi Challenge? Sí, profe. Pero ¿me podría mandar las preguntas por aquí? Es que tengo un montón de tareas. Sí, claro, no hay ningún problema. ¿Cuál es la representación del número de Avogadro? A. 6,023 por 10 a la 20. B. 6,022 por 10 a la 23. O C. 6,023 por 10 a la 23. ¿Cuál es la representación del número de Avogadro? Profe, ¿le parece si le contesto después de las curiosidades? Sí, claro. Tú y los chicos tienen mucho más tiempo para darme la respuesta correcta. ¡Nos vemos! ¿Sabías que existen diferentes moléculas de tamaños muy variables? Siendo el ADN una de las macromoléculas más grandes. ¿O sabías que el autor del libro Alicia en el País de las Maravillas, Charles Ludwig Dodgson, también conocido como Lewis Carroll, fue un matemático? Si no lo sabías, quédate aquí para que descubras estas y otras curiosidades sobre la química. Hola chicos, bienvenidos a mi espacio para curiosear sobre el infinito y más allá. Por ejemplo, seguro que nunca te preguntaste cuál es el tamaño de la molécula del ADN en nuestro organismo, ¿cierto? Te cuento que esta macromolécula se llama así porque su peso molecular posee al menos 570.000 gramos mol. Por ello, es considerada una de las macromoléculas más grandes. Pero eso no es todo, porque el ADN de la bacteria E. coli contiene alrededor de 3 millones de pares de bases, teniendo como peso molecular casi 1.800 gramos mol. Pero con todo lo mencionado anteriormente, te sorprenderá saber que incluso las moléculas más grandes son microscópicas. Por ejemplo, las cadenas de ADN son tan pequeñas que 5 millones de ellas caben en el ojo de una aguja.
Pero si te gustan las películas de Alicia en el País de las Maravillas y alguna vez te has preguntado ¿a qué hace referencia esta divertida y alocada historia? Te cuento que el autor del libro Alicia en el País de las Maravillas y su continuación Alicia a través del espejo, Lewis Carroll, fue un apasionado matemático del ajedrez. Es así que basa toda su historia en este juego. Así en la partida, Alicia gana en 11 jugadas, empezando como un peón blanco y terminando como una reina blanca. Los números en general también están muy presentes en la película y en el cuento, en concreto el número 42, que es muy especial para el autor. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, pero si te gustaron estos datos curiosos, no puedes perderte el próximo programa del curso de Química de CTA de tercero de secundaria. Profe, ¿está ahí? No lo veo. Aquí soy, Valeria, dime. ¿Ya tienes la respuesta correcta para el Kimi Challenge? Sí, profe, yo creo que la respuesta correcta es la alternativa A. Te veo muy segura, pero lamento decirte que esa no es la respuesta correcta. Pero, profe... La alternativa correcta era la alternativa C. El número de Avogadro es representado por 6,023 por 10 a la 23. Ay, profe, es que la alternativa A se parece mucho a la C. Tengo que ser más observadora. Hoy en el programa estudiamos las unidades químicas de masa, recordando que el peso atómico es el peso promedio que existe entre la proporción de 2 a más elementos químicos. Este nos permite hallar el peso molecular de un compuesto para determinar la fórmula molecular. Además, aprendimos otras unidades químicas de masa, como la molécula gramo, que es el peso molecular expresado en gramos. También el mol, que es una unidad de cantidad de partículas, teniendo en cuenta que el número de partículas que constituyen una mol es igual al número de Avogadro, que es igual a 6,023 por 10 a la 23. Así es, el peso molecular es también una unidad química de masa. Y ojo, no es lo mismo que el peso atómico. Sin embargo, si sumamos todos los pesos atómicos de una fórmula, podemos hallar el peso molecular y así hallamos la fórmula molecular. Todo es como una cadena siempre y cuando tengamos los valores correspondientes a cada elemento químico. Para ello, debemos siempre tener en cuenta los pesos atómicos de los elementos químicos de la tabla periódica. Por favor, mostremos la tabla periódica y señalemos los principales y más recurrentes elementos químicos como, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, entre otros. Profe, ha llegado el momento de despedirnos, pero ¿ha sobrado canchita? Por supuesto que sí, Valeria. Aún me queda un poco para repartirlo con los chicos de producción. Bueno, profe, es una muy buena idea. Ahora sí, nos despedimos. Y nos preparamos para el siguiente tema. No te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Y recuerden... Esto no es solo química, ¡Es diversión!